En el vasto telar del cielo, cuando la energía de Tauro se levanta como una montaña antigua, firme y silenciosa, se manifiesta una verdad profunda: hay fuerzas que este signo no puede tolerar, no por debilidad, sino por fidelidad a su esencia. Tauro nace del pulso de la tierra, del latido que sostiene las raíces y el curso de las estaciones. Su espíritu está hecho de constancia, de un amor casi sagrado por lo que perdura. Por eso, todo aquello que amenaza la estabilidad se convierte en un ruido disonante que sacude su mundo interior. Tauro no tolera la prisa sin sentido. El apuro vacío, la exigencia de resultados inmediatos, la carrera frenética que olvida el valor del proceso, choca contra su naturaleza paciente. Para Tauro, cada cosa tiene su tiempo, y forzar el ritmo es como arrancar una flor antes de que abra. No solo es inútil, es una falta de respeto al orden natural. La prisa rompe la armonía que Tauro construye con cuidado, y allí donde el caos pretende imponerse, su espíritu se repliega, resistente y silencioso. No tolera la inestabilidad emocional ni las promesas que se evaporan. Tauro se compromete con una lealtad casi ancestral. Cuando ofrece su palabra, lo hace como quien planta un árbol sabiendo que crecerá durante años. Por eso, la inconsistencia, el cambio constante de opinión, la ambigüedad afectiva, se viven como traiciones al pacto invisible de la confianza. No hay furia inmediata en Tauro frente a esto, sino una decepción profunda, una grieta lenta que, una vez abierta, es difícil de cerrar. La superficialidad tampoco encuentra refugio en su mundo. Tauro busca lo auténtico, lo que tiene peso y sustancia. Las palabras vacías, las apariencias fabricadas, los gestos huecos destinados solo a impresionar, le resultan insoportables. Este signo sabe que el verdadero valor no grita, no se exhibe, se demuestra con hechos sostenidos en el tiempo. Todo lo que carece de raíz le parece frágil, y lo frágil no inspira confianza en un alma que ha nacido para construir. Tauro no tolera que se violen sus límites. Aunque su energía sea calmada y receptiva, existe una frontera clara que protege con determinación. Invadir su espacio, presionarlo, manipularlo o intentar controlarlo despierta una resistencia implacable. Cuando ese límite se cruza, la paciencia se transforma en una fuerza inamovible, similar a una roca que no se quiebra ni retrocede. No es un estallido, es una negativa absoluta a ceder lo que considera esencial. La injusticia material y emocional también le resulta intolerable. Tauro comprende el valor del esfuerzo, del trabajo constante, del mérito ganado paso a paso. Ver cómo se menosprecia lo construido, cómo se aprovechan del compromiso ajeno o cómo se despoja a alguien de lo que ha ganado honestamente, enciende una indignación profunda. No siempre se expresa en palabras, pero se traduce en decisiones firmes y definitivas. No tolera la ingratitud. Para Tauro, cuidar, sostener y proveer es una forma de amor. Cuando ese amor no es reconocido, cuando se da por sentado o se explota, algo se endurece en su interior. No porque espere alabanzas, sino porque necesita sentir que el intercambio es justo, que la energía fluye en ambas direcciones. La ingratitud rompe el equilibrio que tanto valora. El desorden constante, tanto externo como interno, es otra de las fuerzas que lo descolocan. Tauro necesita coherencia, una estructura mínima que le permita avanzar con seguridad. El caos permanente, la improvisación sin fundamento, la falta de rumbo, generan una tensión que erosiona su serenidad. No es enemigo del cambio, pero exige que el cambio tenga sentido, que esté anclado a una mejora real y tangible. Desde una perspectiva épica, Tauro es el guardián del templo invisible de la permanencia. Su lucha no es ruidosa ni espectacular, pero es heroica en su constancia. Cada cosa que no tolera no es un capricho, sino una amenaza a ese templo interior donde se honra la paciencia, la lealtad, el placer consciente y la seguridad construida con esfuerzo. En su negativa a aceptar lo que desintegra, Tauro enseña una lección poderosa: resistir también es una forma de avanzar. Así, bajo el cielo estrellado, mientras otros signos corren tras la chispa del instante, Tauro permanece, firme, recordando que lo verdaderamente valioso no se improvisa ni se traiciona. Su intolerancia no es rigidez vacía, sino una defensa sagrada de todo aquello que merece durar. Desde las cámaras más profundas del firmamento, donde Venus gobierna con un pulso lento y fértil, emergen otros aspectos menos visibles pero igualmente decisivos de aquello que Tauro no puede tolerar. Son fuerzas sutiles, a veces silenciosas, que no estallan de inmediato, pero que erosionan su espíritu como una grieta en la piedra cuando se repiten sin tregua. Tauro no tolera el ruido innecesario, no solo en su forma sonora,
sino en su versión emocional y mental. El dramatismo exagerado, la queja constante, la urgencia de convertir cada vivencia en un conflicto, generan un cansancio profundo en su alma. Este signo necesita silencio interior para escuchar su propio ritmo, y cuando el entorno se convierte en un torbellino de estímulos vacíos, se produce un desgaste invisible. No huye por cobardía, se retira para preservar su centro, porque sabe que una mente saturada no puede sostener nada duradero. Existe también una intolerancia profunda hacia la volatilidad en el plano material cuando ésta nace de la irresponsabilidad. Tauro comprende el riesgo, acepta los ciclos de pérdida y ganancia, pero no tolera el despilfarro, la improvisación financiera sin conciencia, ni la negación del valor real de los recursos. El dinero, para esta energía, no es un fin en sí mismo, sino una extensión de la seguridad y del esfuerzo invertido. Tratarlo con ligereza es, en su cosmovisión, una falta de respeto al tiempo y a la energía vital. Tauro no tolera la desconexión del cuerpo. El desprecio por las necesidades físicas, el agotamiento glorificado, la negación del placer sano, del descanso, del alimento consciente, le resultan formas modernas de violencia. Este signo entiende que el cuerpo es un templo vivo y que habitarlo con presencia es una forma de sabiduría. Allí donde se exige sacrificio constante sin gozo ni recuperación, Tauro percibe una ruptura peligrosa con la tierra misma. La crítica constante y destructiva también es algo que su espíritu rechaza. No se trata de evitar la mejora o la autocrítica, sino de la corrosión que produce el juicio permanente, especialmente cuando no viene acompañado de acción ni compromiso. Tauro construye a través del refuerzo, del cuidado, de la repetición paciente. Las palabras que solo destruyen, sin ofrecer sostén ni solución, erosionan la confianza que necesita para florecer. No tolera que se desprecien las rutinas que dan estabilidad. Para Tauro, el ritual cotidiano no es monotonía, es ancla. Romper de forma arbitraria los hábitos que sostienen la calma, burlarse de la constancia o imponer cambios continuos solo por miedo al aburrimiento, genera una sensación de amenaza. La rutina, en su lenguaje épico, es el escudo que permite resistir las tormentas externas. Hay también una profunda intolerancia hacia la imposición ideológica o emocional. Tauro puede escuchar, observar, incluso aprender, pero no acepta que se le fuerce a renunciar a sus valores internos. La presión para cambiar por agradar, para adaptarse traicionando su esencia, despierta una negativa absoluta. Su lealtad primera es consigo mismo, y cualquier intento de colonizar su criterio es vivido como una invasión. El desperdicio es otro de los grandes enemigos silenciosos. Desperdiciar tiempo, recursos, oportunidades, afecto o talento hiere su sentido de propósito. Tauro ve en cada cosa una posibilidad de cultivo, y arrojarla sin conciencia es como quemar una cosecha antes de recogerla. Esta intolerancia no nace de la avaricia, sino del respeto profundo por lo que ha requerido esfuerzo y paciencia para existir. Tampoco tolera las promesas espirituales vacías, los discursos elevados que no se encarnan en la vida diaria. Tauro necesita que lo sagrado tenga forma, que se manifieste en actos concretos, en coherencia entre lo que se dice y lo que se vive. Las palabras grandilocuentes sin sustancia le resultan tan frágiles como el humo. Desde una mirada épica, Tauro es el guardián del ritmo olvidado del mundo. Su resistencia frente a todo esto no es obstinación ciega, es una defensa activa de la vida que se construye paso a paso. Cada cosa que no tolera es una señal de alarma que protege su misión, sostener lo real, honrar lo que crece lento, demostrar que la verdadera fortaleza no necesita velocidad ni ruido. Así, mientras las estrellas giran y los ciclos se renuevan, Tauro permanece como una columna antigua que recuerda que vivir también es cuidar, preservar y elegir con firmeza aquello que merece ser sostenido hasta el final. Su negativa es, en el fondo, un acto de amor por la permanencia, una épica silenciosa que enseña que no todo debe cambiar para que la vida avance. En la corriente profunda del zodiaco, allí donde la Tierra no es solo materia sino memoria, aparecen capas aún más hondas de aquello que Tauro no puede tolerar, fuerzas que no siempre se nombran porque actúan como corrientes subterráneas, pero que determinan con igual peso sus decisiones, su resistencia y su forma de amar la vida. Tauro no tolera la traición lenta, esa que no se manifiesta en un acto abrupto sino en pequeñas incoherencias repetidas. Los gestos que no coinciden con las palabras, las ausencias justificadas una y otra vez, la lealtad que se diluye sin explicación clara, erosionan su confianza como la humedad constante desgasta la piedra. Este signo puede perdonar errores visibles, pero no soporta la sensación de que algo esencial se va retirando sin honestidad.
Para Tauro, la traición no es solo romper un pacto, es negar el valor del tiempo compartido. Existe también una profunda intolerancia hacia la negación del pasado. Tauro honra la historia, los procesos, las raíces. No tolera que se minimice lo vivido, que se borre lo construido como si no tuviera peso. El desprecio por la memoria, por las experiencias que dieron forma a una relación, a un proyecto o a una identidad, es vivido como un acto de violencia simbólica. En su visión del mundo, nada surge de la nada, y negar el pasado es cortar el tronco que sostiene el presente. Tauro no tolera la inconstancia en el cuidado. No se trata solo de grandes gestos, sino de la presencia diaria, del sostén silencioso. La atención intermitente, el afecto que aparece solo cuando conviene, la responsabilidad emocional que se activa y desactiva, generan una desconfianza profunda. Este signo entiende el cuidado como un acto continuo, no como una moneda de intercambio ocasional. Tampoco tolera el desprecio por la simplicidad. En un mundo que glorifica lo complejo, lo excesivo y lo artificial, Tauro defiende lo esencial. Cuando se ridiculiza lo sencillo, cuando se confunde profundidad con complicación, su espíritu se revela en silencio. Para Tauro, la verdadera riqueza está en lo que se puede sostener sin esfuerzo forzado, en lo que nutre sin agotar. La sobreestimulación y el exceso constante le resultan ajenos y desgastantes. Hay una intolerancia profunda hacia la falta de arraigo. Las personas o entornos que nunca se asientan, que no pertenecen a nada, que evitan comprometerse con un lugar, una idea o una causa, generan inquietud en su mundo interno. Tauro necesita sentir que algo tiene peso específico, que no todo es transitorio. La evasión constante del compromiso es vista como una negación de la responsabilidad de existir. Tauro no tolera que se subestime su silencio. Su calma no es ignorancia, su lentitud no es incapacidad. Cuando otros confunden su ritmo pausado con debilidad o pasividad, se produce una fractura invisible. Tauro observa, registra, evalúa. Y cuando decide, lo hace con una fuerza acumulada durante mucho tiempo. Subestimarlo es no comprender la naturaleza de la montaña, no se mueve rápido, pero cuando lo hace, nada la detiene. Existe también una resistencia profunda hacia la deshumanización del trabajo. Tauro no tolera que el esfuerzo se convierta en explotación, que el hacer pierda sentido, que el trabajo se vacíe de dignidad. Para este signo, crear, producir y sostener son actos casi sagrados. Cuando se exige rendimiento sin respeto, cuando se reduce a las personas a recursos descartables, algo se rompe en su visión del orden natural. No tolera la desconexión con los ciclos. Ignorar los tiempos de siembra y de descanso, exigir crecimiento continuo sin pausa, negar el derecho a la lentitud, va en contra de su sabiduría esencial. Tauro sabe que todo lo vivo necesita alternancia, y cuando esa verdad se niega, aparece el agotamiento, la esterilidad, la pérdida de sentido. Desde una épica silenciosa, Tauro es el custodio de lo encarnado. Su intolerancia no es rechazo caprichoso, es una forma de protección del equilibrio profundo. Cada límite que impone es una muralla levantada para que la vida no se vacíe de sustancia. Cada negativa es un acto de fidelidad a un orden más antiguo que las modas y más fuerte que el ruido del presente. Así, mientras el cielo avanza y las eras se transforman, Tauro permanece como una fuerza que recuerda que no todo debe acelerarse, que no todo debe romperse, que no todo puede tolerarse. Su épica no se escribe con gestos grandilocuentes, sino con la persistencia de quien sabe que sostener lo valioso es, en sí mismo, un acto heroico. En los estratos más antiguos de la rueda zodiacal, allí donde Tauro se funde con la ley primordial de la permanencia, emergen aún más dimensiones de aquello que no puede tolerar, no como una lista de rechazos, sino como un mapa sagrado de todo lo que amenaza la continuidad de la vida con sentido. Tauro no tolera la deshonra del esfuerzo invisible. Hay trabajos que no se aplauden, cuidados que no se ven, procesos que ocurren lejos de la mirada ajena. Cuando ese esfuerzo silencioso es ignorado, trivializado o apropiado por otros, se produce una herida profunda. Este signo sabe que lo que sostiene al mundo no siempre es lo espectacular, sino lo constante. Despreciar lo invisible es despreciar la base misma de la existencia. Existe una intolerancia profunda hacia la urgencia ajena impuesta como ley universal. Tauro no acepta que los incendios emocionales, las crisis mal gestionadas o las decisiones impulsivas de otros se conviertan en su obligación inmediata. No porque carezca de empatía, sino porque entiende que no todo fuego debe propagarse.
Hay un rechazo instintivo a vivir en estado de alarma permanente, a responder siempre desde la reacción y no desde la conciencia. Tauro no tolera la falta de coherencia entre valores proclamados y acciones sostenidas. Cuando alguien se declara defensor de principios elevados pero actúa desde la conveniencia momentánea, se rompe algo esencial. Este signo necesita que los valores se encarnen, que se vuelvan hábito, que se sostengan incluso cuando no resultan cómodos. La incoherencia moral es percibida como una grieta estructural imposible de ignorar. Tampoco tolera la romantización del sufrimiento. La glorificación del sacrificio eterno, del dolor como prueba de valor, del desgaste como símbolo de compromiso, le resulta ajena y peligrosa. Tauro entiende que la vida no fue concebida para ser soportada, sino habitada. Allí donde se exalta el sufrimiento innecesario, su energía se retrae, porque sabe que nada fértil crece en tierra exhausta. Hay una resistencia profunda hacia la negación del placer como derecho natural. No el exceso vacío, sino el gozo consciente, el disfrute que nutre. Cuando se demoniza el placer, cuando se lo asocia con culpa o debilidad, Tauro siente que se ataca una de las fuerzas más sanadoras de la existencia. El placer, en su cosmovisión, es una forma de conexión con la tierra y con el presente. Tauro no tolera la fragmentación del ser. La exigencia de dividirse, de compartimentar la vida, de ser una cosa en un ámbito y otra en otro, genera una tensión insoportable. Este signo busca unidad, continuidad, una identidad que no se contradiga a cada paso. Vivir escindido es, para Tauro, una forma de exilio interno. Existe también una intolerancia hacia la desvalorización del tiempo largo. Los proyectos sin visión de futuro, las relaciones sin intención de permanencia, las decisiones tomadas solo por el beneficio inmediato, carecen de sentido profundo. Tauro piensa en términos de legado, aunque no lo nombre. Actuar como si el mañana no importara es una forma de irresponsabilidad que no puede aceptar. Tauro no tolera la manipulación a través del miedo a la pérdida. Las amenazas veladas, los chantajes emocionales, las dinámicas donde se fuerza la entrega bajo la sombra del abandono, despiertan una resistencia férrea. Este signo puede ser paciente, pero no negocia su dignidad. Cuando detecta que el apego es utilizado como arma, se produce un cierre definitivo. Tampoco tolera la banalización de lo sagrado cotidiano. Las comidas compartidas, los espacios habitados, los vínculos sostenidos, los rituales simples del día a día tienen para Tauro un valor profundo. Cuando todo se vuelve desechable, intercambiable, reemplazable, su espíritu se resiste. No todo puede ser tratado como objeto de consumo sin consecuencias. Desde una épica silenciosa y telúrica, Tauro es el custodio de la densidad del mundo. Su fuerza no está en conquistar territorios externos, sino en impedir que lo esencial se diluya. Cada cosa que no tolera es una frontera levantada para proteger la sustancia de la vida frente a la erosión del vacío. Así, mientras las eras avanzan y las formas cambian, Tauro permanece fiel a una verdad antigua: no todo debe ser aceptado, no todo debe fluir sin resistencia. Hay valores que necesitan peso, límites que necesitan firmeza y tiempos que necesitan ser respetados. En esa negativa consciente, en esa quietud poderosa, se revela una de las formas más puras de coraje, la de sostener lo real cuando todo invita a disolverlo. En la hondura final de la energía taurina, donde la tierra deja de ser solo suelo y se vuelve juramento, aparecen matices todavía más sutiles de aquello que no puede tolerarse porque pondría en riesgo la integridad misma del ser. Son dimensiones que no siempre se expresan en conflicto externo, sino en decisiones internas irrevocables. Tauro no tolera la desvalorización de la paciencia. En un mundo que confunde rapidez con inteligencia, este signo percibe una agresión silenciosa contra la sabiduría del proceso. Cuando se ridiculiza la espera, cuando se invalida el tiempo de maduración, cuando se presiona para mostrar resultados antes de que la raíz esté firme, se produce una fractura profunda. Tauro sabe que lo inmaduro colapsa, y no acepta ser empujado a construir sobre cimientos aún blandos. Existe una intolerancia clara hacia la artificialidad emocional. Las emociones performáticas, exageradas para provocar reacción, atención o control, generan rechazo inmediato. Tauro busca emociones verdaderas, incluso si son simples o silenciosas. El teatro emocional le parece un ruido que contamina la autenticidad del vínculo. Donde no hay verdad emocional, no hay suelo fértil. Tauro no tolera la falta de presencia. Estar sin estar, escuchar sin escuchar, compartir espacio sin habitarlo realmente,
crea una sensación de vacío intolerable. Para esta energía, la presencia es un acto de respeto. La dispersión constante, la atención fragmentada, la incapacidad de sostener el momento, erosionan el sentido de realidad compartida. Tampoco tolera la ruptura arbitraria de acuerdos tácitos. No solo los contratos explícitos, sino los pactos silenciosos que se construyen con el tiempo, horarios respetados, gestos recurrentes, códigos compartidos. Cuando estos acuerdos se rompen sin conciencia ni reparación, Tauro percibe una pérdida de orden. Para este signo, la confiabilidad se construye tanto en lo dicho como en lo implícito. Hay una resistencia profunda hacia la negación del valor sensorial de la vida. Vivir solo en la abstracción, despreciar los sentidos, desatender el entorno físico, resulta antinatural. Tauro no tolera que la experiencia humana se vacíe de textura, aroma, sabor y contacto. El mundo debe sentirse para ser real, y negarlo es cortar el vínculo con la tierra. Tauro no tolera la comparación constante. Medirse de manera obsesiva con otros, competir sin propósito real, vivir bajo la lógica del ranking permanente, genera una distorsión profunda. Este signo entiende el crecimiento como algo propio, no como una carrera. La comparación desvía la energía de la construcción auténtica hacia la ansiedad improductiva. Existe también una intolerancia hacia la inseguridad fabricada. Aquella que no nace de una amenaza real, sino de discursos que siembran escasez, miedo o insuficiencia para manipular. Tauro tiene un instinto claro para detectar cuando se intenta debilitar la autoestima o el sentido de valor propio. Frente a eso, se cierra como un territorio inexpugnable. Tauro no tolera la falta de respeto hacia los ritmos emocionales. Forzar confesiones, exigir reacciones inmediatas, presionar para definir sentimientos antes de que estén claros, es una invasión directa. Este signo necesita tiempo para sentir con profundidad. Acelerar lo emocional es, para Tauro, una forma de violencia. Tampoco tolera la despersonalización de los vínculos. Ser tratado como función, recurso o conveniencia, en lugar de como presencia viva, despierta un rechazo inmediato. Tauro valora el vínculo encarnado, humano, concreto. Donde todo se vuelve utilitario, se pierde el alma de la relación. Desde la épica más profunda, Tauro representa al guardián de la densidad del ser. Su intolerancia no nace del miedo al cambio, sino del amor por lo que merece ser preservado. Cada límite que impone es una muralla levantada contra la disolución de lo esencial. Cada negativa es una afirmación silenciosa de valor. Así, mientras el mundo gira hacia lo efímero, Tauro sostiene la antorcha de lo duradero. No grita, no corre, no se dispersa. ¿Permanece? Y en esa permanencia enseña que la verdadera fuerza no siempre avanza conquistando, sino quedándose firme cuando todo invita a ceder. Esa es su épica, resistir para que lo verdadero no desaparezca. En el corazón más denso de la simbología taurina, cuando la tierra se vuelve conciencia y la materia recuerda que también es espíritu, surgen todavía más planos de aquello que Tauro no puede tolerar porque comprometerían su pacto silencioso con la vida que se construye y se honra. Tauro no tolera la negación del valor del silencio compartido. No el silencio impuesto o evasivo, sino aquel que nace de la comodidad mutua, de la presencia que no necesita palabras para sostenerse. Cuando el silencio se vuelve incómodo por falta de profundidad, cuando debe llenarse compulsivamente para evitar el contacto real, Tauro percibe una ausencia esencial. El ruido constante para evitar sentir es una forma de huida que este signo no acepta. Existe una intolerancia profunda hacia la infantilización del deseo. Cuando se ridiculiza la necesidad de estabilidad, de seguridad, de continuidad, tratándola como miedo o falta de ambición, Tauro siente que se desacredita una sabiduría antigua. Desear sostén no es carencia, es conciencia de lo que permite crecer. Tauro no tolera que se confunda madurez con desapego forzado. Tauro no tolera la ruptura del vínculo con la naturaleza interna. Vivir desconectado de los ciclos propios, ignorar las señales del cuerpo, negar el cansancio, el hambre emocional o la necesidad de contacto, genera una alarma profunda. Este signo reconoce que la tierra habla desde dentro, y desoírla conduce a la esterilidad del alma. Tampoco tolera la falta de honestidad con el deseo real. Fingir querer lo que no se quiere, aceptar caminos que no resuenan por comodidad o presión externa, genera una tensión insoportable. Tauro necesita que el deseo sea claro, aunque sea simple. El autoengaño prolongado es una forma de traición interna que no puede sostenerse sin consecuencias.
Hay una resistencia poderosa hacia la volatilización del compromiso. No solo en relaciones humanas, sino en ideales, causas, proyectos y elecciones de vida. Tauro no tolera que todo sea provisional, que nada se sostenga más allá del entusiasmo inicial. El abandono sistemático de lo empezado sin cierre ni aprendizaje erosiona su sentido del orden interno. Tauro no tolera la falta de respeto por la intimidad. Exponer lo privado como espectáculo, trivializar la confianza entregada, usar la vulnerabilidad ajena como moneda social, despierta una indignación profunda. Para este signo, la intimidad es territorio sagrado, no material de consumo. Existe también una intolerancia clara hacia la desconexión entre palabra y consecuencia. Decir sin asumir, prometer sin respaldar, opinar sin implicarse, genera una fractura inmediata. Tauro necesita que cada palabra tenga peso, que deje huella, que esté dispuesta a sostenerse en el tiempo. Tauro no tolera la vida vivida en permanente huida. Cambiar constantemente para no enfrentar, moverse sin dirección para evitar profundizar, reinventarse de manera compulsiva para no asumir lo que duele, le resulta agotador y vacío. Este signo sabe que hay batallas que solo se ganan quedándose. Tampoco tolera la negación del merecimiento. Cuando se rechaza recibir, cuando se vive desde la carencia aun teniendo abundancia, cuando se confunde humildad con autoabandono, Tauro percibe un desequilibrio grave. Recibir es parte del ciclo natural, y negarlo bloquea la circulación vital. Desde la épica más silenciosa y poderosa, Tauro encarna al guardián del peso del mundo. Su negativa no es cierre, es selección. Su lentitud no es retraso, es profundidad. Todo lo que no tolera señala aquello que vacía, fragmenta o degrada la experiencia humana. Así, mientras las corrientes del tiempo empujan hacia lo liviano, lo rápido y lo descartable, Tauro permanece como un juramento encarnado. Enseña que hay cosas que no deben adaptarse, que no todo merece ser aceptado, que la firmeza también es una forma de amor. En su quietud indomable, en su resistencia paciente, se revela una épica antigua, la de sostener la vida con dignidad cuando el mundo olvida el valor de permanecer. En la capa más mineral del arquetipo taurino, donde la experiencia se solidifica como ley interna, surgen todavía otros rechazos profundos, no nacidos del juicio sino del instinto de preservación. Son fuerzas que Tauro no tolera porque amenazan la continuidad del ser encarnado, del mundo habitable, del valor que se construye sin testigos. Tauro no tolera la despersonalización del tiempo. Vivir fragmentado en agendas sin alma, medir cada instante solo por productividad, tratar las horas como mercancía intercambiable, vacía el sentido profundo de la existencia. Para Tauro, el tiempo es materia viva, es cuerpo, es presencia. Cuando se lo reduce a unidades de rendimiento, se rompe el vínculo con la experiencia real y aparece una fatiga que no se cura con descanso. Existe una intolerancia silenciosa hacia la dependencia emocional encubierta. Aquella que se disfraza de cercanía pero exige sostén constante sin reciprocidad, que reclama estabilidad sin ofrecerla, que se apoya sin construir su propio eje. Tauro puede acompañar, pero no tolera ser convertido en suelo ajeno mientras el otro se niega a enraizar. Tauro no tolera la desconfianza crónica. No la duda legítima, sino la sospecha permanente, el control disfrazado de cuidado, la vigilancia emocional que nunca se satisface. Vivir bajo la lupa desgasta profundamente su energía. Para Tauro, la confianza es el terreno mínimo donde algo puede crecer, sin ella, todo se vuelve estéril. Tampoco tolera la estetización vacía de la vida. La belleza fingida, diseñada solo para ser mostrada, desconectada de verdad y coherencia, le resulta hueca. Tauro busca una belleza que se habite, que se use, que envejezca con dignidad. Lo artificial que no sostiene experiencia real le parece una máscara sin raíz. Hay una resistencia profunda hacia la negación del límite físico y emocional. La cultura del todo es posible sin consideración por la energía real, el cuerpo, los recursos y la capacidad humana, genera rechazo. Tauro sabe que el límite no es un enemigo, sino una forma de orden. Ignorarlo conduce al desgaste y a la pérdida de sentido. Tauro no tolera la invalidación del cansancio. Minimizar el agotamiento, exigir continuidad cuando el cuerpo pide pausa, glorificar la resistencia sin cuidado, es una forma de crueldad silenciosa. Este signo entiende que descansar no es rendirse, sino preservar la capacidad de seguir sosteniendo. Existe también una intolerancia hacia la pérdida deliberada de profundidad. Cuando todo se simplifica hasta vaciarse,
cuando se evita la complejidad emocional por incomodidad, cuando se reemplaza la intimidad por fórmulas rápidas, Tauro siente que el mundo se adelgaza peligrosamente. No todo debe ser fácil, algunas cosas necesitan peso para ser verdaderas. Tauro no tolera la instrumentalización del afecto. Dar para obtener, cuidar para retener, amar como estrategia, convierte el vínculo en transacción. Para este signo, el afecto es una ofrenda libre. Cuando se contamina con cálculo, pierde su valor sagrado. Tampoco tolera la renuncia sistemática a la responsabilidad personal. Culpar siempre al entorno, a la historia, a los otros, sin asumir el propio lugar en la creación de la realidad, genera una ruptura profunda. Tauro respeta a quien se hace cargo, incluso en silencio. La evasión constante debilita el tejido del mundo. Desde una épica telúrica y silenciosa, Tauro representa al que se queda cuando otros huyen, al que cuida cuando otros consumen, al que espera cuando otros fuerzan. Su intolerancia es una brújula ética, señala donde la vida pierde densidad, donde el alma se adelgaza, donde el mundo se vuelve inhabitable. Así, en medio de una era que glorifica lo descartable, Tauro sostiene la gravedad de lo real. No como resistencia al cambio, sino como memoria viva de lo que permite que algo exista de verdad. En su firmeza hay una enseñanza antigua: solo lo que se respeta puede perdurar, y solo quien sabe decir no a lo que vacía puede sostener lo que nutre. Esa es su gesta silenciosa, su victoria constante, su legado inquebrantable. En el núcleo más arcaico del arquetipo taurino, donde la conciencia se vuelve roca y la roca se vuelve promesa, siguen revelándose aspectos aún más profundos de aquello que no puede tolerarse sin que el alma pierda su eje. No son rechazos superficiales, sino reacciones instintivas frente a todo lo que erosiona la dignidad de existir con plenitud. Tauro no tolera la desintegración del sentido de pertenencia. No solo a un lugar físico, sino a una historia, a una comunidad, a un linaje emocional. Cuando todo se vuelve transitorio, cuando nada se honra ni se cuida lo suficiente como para echar raíces, se produce un vacío silencioso. Tauro necesita sentir que forma parte de algo que lo antecede y lo trasciende. La vida sin pertenencia le resulta árida, carente de sostén invisible. Existe una intolerancia profunda hacia la negación del valor del cuidado mutuo. La autosuficiencia extrema, glorificada como fortaleza, pero usada para evitar el intercambio humano, genera una distancia que Tauro no puede habitar. Este signo comprende que la vida se sostiene en redes de apoyo, en la interdependencia consciente. Rechaza la frialdad que se disfraza de independencia cuando en realidad es desconexión. Tauro no tolera la aceleración forzada de los duelos. El mandato de superar rápido, de cerrar etapas sin haberlas atravesado, de seguir adelante sin integrar la pérdida, va en contra de su sabiduría profunda. Para Tauro, el duelo es un proceso sagrado, una digestión del alma. Negarlo o minimizarlo produce una herida que no cicatriza y contamina el futuro. Tampoco tolera la fragilidad disfrazada de flexibilidad. Adaptarse no significa carecer de forma, ni cambiar constantemente para evitar el conflicto. Tauro percibe cuando la supuesta apertura es en realidad falta de columna interna. La verdadera flexibilidad, en su visión, nace de una estructura sólida, no de la ausencia de límites. Hay una resistencia silenciosa hacia la falta de reverencia por lo construido colectivamente. Instituciones, tradiciones, acuerdos sociales, cuando son destruidos sin conciencia ni responsabilidad, generan desorden. Tauro no idealiza el pasado, pero exige respeto por lo que ha requerido tiempo, sacrificio y compromiso para existir. Derribar sin saber sostener es, para este signo, una forma de negligencia. Tauro no tolera la sustitución de la experiencia directa por simulacros constantes. Vivir a través de representaciones, pantallas o relatos ajenos sin contacto con lo tangible empobrece la existencia. Este signo necesita tocar, probar, habitar. Cuando la vida se vuelve puramente conceptual o virtual, se pierde la verdad del cuerpo y del presente. Existe también una intolerancia hacia la promesa sin arraigo. Las visiones grandiosas que no consideran los recursos reales, los discursos de futuro que ignoran el presente, generan desconfianza. Tauro sabe que el mañana solo se construye con materia disponible hoy. Soñar sin anclar es una forma de abandono. Tauro no tolera la desvalorización del aprendizaje lento. El conocimiento superficial, adquirido sin integración ni práctica, le parece incompleto. Este signo respeta la maestría que se gana con repetición, con error, con tiempo.
La cultura de lo inmediato debilita la profundidad y produce saberes frágiles. Tampoco tolera la fragmentación del compromiso ético. Defender valores solo cuando conviene, practicar la coherencia de manera selectiva, genera una ruptura profunda. Tauro necesita consistencia moral, incluso en silencio. La ética no es un discurso, es una forma de estar en el mundo. Desde una épica profundamente terrenal, Tauro encarna al constructor del mundo habitable. No lucha por imponerse, sino por sostener. No busca dominar, sino preservar. Cada cosa que no tolera es una señal de alarma frente a la deshumanización, la volatilidad y el olvido de lo esencial. Así, mientras las fuerzas del tiempo empujan hacia lo efímero, Tauro permanece como un ancla invisible. Enseña que vivir bien no es acumular experiencias, sino profundizarlas. Que avanzar no siempre implica moverse rápido, sino hacerlo con peso, con sentido y con verdad. En su negativa firme y silenciosa se revela una épica mayor, la de proteger la vida de todo aquello que la vacía, y sostener, contra toda prisa, la dignidad de permanecer.